Santo. Dios bendiga en esta hermosa noche del Señor. Dios bendiga a los que se siguen conectando en esta noche. Una hermosa noche, un día hermoso que Dios hizo. Todos los días son hermosos, amados. Un día más que estamos agradecidos con el Señor, porque le ha placido darnos aliento de vida, porque nos ha placido dar otro día más de abrir los ojos y de darle agradecimiento a un Dios poderoso que camina con nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Tabernáculo. Dios bendiga a nuestra hermana María Isabel, que fue la organizadora de este gran evento de este mes de la familia, que es muy necesario. La felicitamos, como cariñosamente la conocimos en la iglesia como la hermana Tuti, y como siempre nuestra hermana Yara ahí en los controles, que siempre ha sido de bendición, amado. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando por ahí, a mi hermana María, al pastor Alberto Rivera y David Rodríguez, nuestros pastores. Estamos contentos, agradecidos con el Señor, de lo que el Señor está haciendo en este lugar y lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. El tema de esta noche es familia en tiempos de crisis fundamentada en Jesús, y esperando que esto sea de bendición. Vamos a traer lo que el Espíritu Santo nos dio en los secretos, más lo que aquí fluyamos. Trataremos de ser, ¿verdad?, prudentes con la palabra, pero conforme a lo que el Espíritu Santo nos ministra y nos permita testificar, lo vamos a hacer también. Cualquier pregunta que tengas, queremos hacerlo de un poco diferente, amado, no simplemente una predicación, sino que el pueblo pueda tener interacción con nosotros, amado. Cualquier pregunta, cualquier duda, si hay algo que es más personal, también le pueden escribir por Messenger ahí a la iglesia, a la página de la iglesia. Ahí está la hermana María Isabel y la hermana Yara para cualquier petición o cualquier pregunta también, o cualquier oración después de este programa. De antemano lo digo, si hay alguna vida que está buscando refugio y no tiene iglesia, está la iglesia del Tabernáculo del pueblo de Utuado, y aquí hay pan fresco martes, jueves, domingo por la mañana, martes y jueves a las 7 de la noche, lunes a las 7 de la noche oración, y domingo a las 9 de la mañana escuela bíblica y culto de adoración. Amén. Voy a dejar por aquí a nuestra hermana María para que salude y comience con lo que el Espíritu Santo le entregó. Dios bendiga en esta hermosa tarde a todos los que se siguen conectando a través de la página El Tabernáculo de Utuado. Saludos a Nelly, Miranda, Estrella, que está por ahí conectada. Comparte este video, amados, porque sabemos que será de bendición. Sabemos que en esta noche el Espíritu Santo quiere ministrar y quiere hablar a las vidas. Y simplemente, amados, compártalo para que llegue a más familias, para que llegue a más personas y para que sean edificadas a través de la palabra del Señor. Como dijo mi esposo, en esta noche vamos a estar hablando de un tema bien importante, amado, en este tiempo, porque en estos tiempos como familias estamos atravesando muchas crisis. Y el tema de esta noche es familias en tiempos de crisis fundamentadas en Jesús. Y para comenzar, amado, con lo que tenemos en esta noche que el Señor puso en nuestro corazón, quiero como hincapié leer este texto base que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y que dice así en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundamentada sobre la roca. Me encanta esta palabra porque Jesús fue más que específico, que en los momentos de crisis nosotros tenemos que saber dónde estamos fundamentados. Y antes de comenzar, quiero definirte qué significa la palabra crisis. La palabra crisis es una situación difícil de cambio o inestabilidad que afecta a una persona, a una familia, a un grupo, a una sociedad y que genera tensión, problemas o incertidumbre. Para hacértelo un poquito más claro, es un momento en el que algo no está funcionando bien y que requiere una decisión, un cambio o una solución. Y mientras yo leía y buscaba en la Biblia, rápidamente, amado, llegué al libro de Génesis. Porque como todos saben, en el libro de Génesis la palabra dice que Dios creó todas las cosas. Dice que creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero Dios se dio cuenta que el hombre estaba solo y decidió hacerle una ayuda idónea para él. Cuando Dios hace esta ayuda idónea, los puso allí en el huerto para que se enseñorearan, para que labrasen la tierra, Adán, y para que convivieran sanamente en aquel huerto. Y Dios le dio unas instrucciones a ese hombre que de todo árbol del huerto podían comer, pero del árbol que estaba en el centro del huerto no lo podían comer. Pero ¿qué sucede? Estos hombres desobedecieron la palabra del Señor y a consecuencia de esta desobediencia es que entra el pecado al mundo. Todos saben que Adán y Eva fueron echados del huerto, pero cuando ellos salen del huerto, ellos tienen unos hijos llamados Caín y Abel. Y aquí mientras yo buscaba, es donde comienza la primera crisis familiar en la Biblia. ¿Por qué? Porque todos saben que ellos llevaron ofrenda a Dios, pero hubo un celo de parte de uno de los hermanos, y es ahí cuando Caín mata a su hermano Abel. Ahí es donde vemos la primera crisis, amados, que un hermano mata a otro hermano. Y en este tiempo, yo quiero, usted que me está viendo, que está ahí, yo quiero que usted entienda que así el enemigo se ha levantado en este tiempo para destruir a las familias, amados, que le pertenecen a Dios. El fundamento de la sociedad, amados, es la familia. Y el enemigo en este tiempo está buscando la manera de tratar de destruir, de separar a la familia, porque él sabe que cuando destruye una familia, destruye literal una sociedad entera. Aquí vemos la primera crisis, pero también me llamaba la atención la historia de José, porque dice que Jacob hizo de su favorito a uno de sus hijos llamado José. José era parte de una familia disfuncional. Dice la historia y la interpretamos que existía una gran tensión entre José y sus hermanos, porque como le dije, José era el favorito de su padre Jacob. Sus hermanos sentían celos y odios por José. José le compartió sus sueños, unos sueños que Dios le entregó. Y estos sueños, amados, provocaron una división en esta familia. Sus hermanos se llenaron de celos, de odio. Provocaron que lo arrojaran a un pozo, que lo vendieran, amado, como esclavo en Egipto. ¿Qué no pasó José, amado? Simplemente por creer y contar unos sueños que Dios le entregó. Incluso José fue encarcelado injustamente. Todo lo que tuvo que pasar, amado, proceso tras proceso, crisis tras crisis. Pero me encanta porque aún José, atravesando todas estas circunstancias, no permitió que la amargura, que el resentimiento, que el odio entrara a su corazón y se apoderaran de él. Cuando azotó la hambruna a la tierra donde José era gobernador, dice que sus hermanos llegaron nuevamente a esa tierra. Y si hay algo que me encanta, es que este hombre pudo haberlo echado de allí, no pudo haberle dado alimentos, pero este hombre decidió ser diferente. Sí, señor. Y en su corazón no permitir
que el odio y las raíces de amargura dañaran su corazón. Este hombre, cuando llegaron sus hermanos allí, él los pudo identificar y supo que eran ellos. Dice que este hombre los trató con generosidad. Inclusive a través de él se salvaron muchas vidas. Pero este hombre no levantó su mano. Este hombre no permitió que su corazón se dañara, sino que los perdonó. Y en este tiempo, mientras yo leía esta historia, yo podía meditar cuántas crisis familiares no existen en este tiempo. Que hermanos no se hablan, que padres con hijos no se hablan, que madres con hijos no se hablan, guerra entre hermanos. Porque eso es lo que ha venido en este tiempo el enemigo, amado. Yo quiero que tú entiendas que hay algo bien claro que Jesús dejó plasmado en la Biblia. Y es que Él dijo en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10. Que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. O sea, ¿para qué vino Satanás en este tiempo, Rafi? A matar, a destruir, a robar y a tratar, amado, de que las familias sean divididas. Porque Él sabe que Él hace tiempo perdió lo que Él tenía y era la salvación. Por eso es que Él está detrás de tu alma, detrás de tu casa, detrás de tu familia. Porque Él lo que Él quiere es que tu familia se pierda y que tu familia no alcance la corona de vida. Eso es lo que está buscando Satanás en este tiempo, Rafi. Por eso es que nosotros como familias tenemos que estar apercibidos. Tenemos siempre que estar, amados, atentos a cómo el enemigo, amado, trama para tratar de atacarnos, para tratar de desenfocarnos del blanco que es nuestro Jesús. Las crisis familiares pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida y por diferentes razones. Las crisis, amados, suelen surgir y enfrentamos pruebas, cambios, conflictos y situaciones que ponen aún inclusive a prueba nuestra fe, que ponen a prueba nuestra unidad familiar. Pero sobre todo hay una cosa que el enemigo quiere tratar de impedir en este tiempo que sea demostrado entre nosotros, y es el amor. Porque el amor, Señor, amado, es todo. Todo lo puede. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo resiste. Cuando tú no tienes amor, la Biblia dice que eres como címbalo que retiñe, metal que resuena y címbalo que retiñe. Él está enfocado en destruir las familias en este tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que, cuando lleguen esos momentos de crisis a nuestra vida, no dejar que el enemigo tome el control de nuestro corazón. Si hay algo que nosotros enfrentamos, fueron diferentes situaciones y diferentes crisis que, si Dios nos mueve ahorita, estaremos testificando. Pero si hay algo que tú no puedes permitir que el enemigo robe de tu boca, es la palabra perdón. Porque cuando nosotros perdonamos, nosotros somos libres. Cuando nosotros perdonamos, amados, demostramos el perdón también que Jesús tuvo para nosotros cuando dio su vida en aquella cruz del Calvario, derramando esa sangre preciosa por nosotros. El perdón es una de las palabras más importantes que tenemos que tener nosotros como familia. Si me falla mi esposo, yo lo perdono. Si me falla mi hijo, yo lo perdono. Porque nosotros tenemos, amados, que crear ese ambiente sano para que el Espíritu Santo se siga moviendo en nuestra vida y para que nosotros, amados, seamos los que fundamentemos nuestra casa sobre Jesucristo. Es que, Marí, para nosotros, ¿verdad?, entender un poco esto y darle un poco más de fundamento, lo primero que tenemos que entender es que los pensamientos de Dios para con los hombres o con nosotros siempre han sido un pensamiento de bien. Como dijo bien mi esposa, el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. El enemigo es el que viene a provocar crisis. Amados, si algo tienes que entender es que la Biblia es clara. Cristo expresó y dijo: es imposible que no vengan aflicciones. ¿Por qué llegan las aflicciones? Porque la primera pregunta, Marí, que todo el mundo se hace
o retumba en los corazones, o cuando los hombres buscan a Dios y llega la primera crisis a su vida, lo primero que se preguntan: ¿dónde está nuestro Dios? ¿Por qué yo tengo que experimentar este problema? ¿Por qué yo tengo que esperar este momento de aflicción? Cristo dijo algo muy poderoso expresando eso y expresándose a los discípulos. El Cristo dijo: en el mundo tenéis aflicciones, pero tranquilo, confiad que yo vencí al mundo. Lo que Cristo estaba diciendo: no podrás evitar que lleguen problemas, pero tu confianza siempre tiene que estar puesta en Jesús. Que mientras tu fundamento sea nuestro Dios, que aunque llegue la crisis económica, que aunque llegue la enfermedad, que aunque llegue el momento de sacudimiento que tú no esperas en tu vida, tú sabes que tú no estás desesperado, desamparado, porque aunque llegue el desespero, tú sabes en qué Dios hemos confiado. A mí me encanta esa historia de José que tú leíste, porque la Biblia dice que cuando José tuvo en la mano de poder hacer algo y tú entiendes que Dios tiene el control de tu vida, tú respondes como José respondió. José le dijo a sus hermanos: no fueron ustedes los que me trajeron aquí ni me vendieron, es que para preservación de vida me trajo Dios. Lo que José estaba expresando es que la traición de ustedes, aunque me dolió y me causó dolor y me causó lágrimas, fue un propósito de Dios para yo preservar su vida. Fue un propósito de Dios para que yo pudiera guardar de ustedes. Fue un propósito de Dios para poder nosotros ver la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, gloria a Dios, como cristianos, que no es lo mismo una familia fundamentada en Dios con propósito que una familia que esté sin Dios, que una familia que esté hueca, que no tenga en dónde poner su confianza, que pone su confianza sobre el alcohol, sobre la droga, que hay disensiones, amados, que buscan la manera de tratar a las parejas en la calle, en la pornografía, en la basura de este mundo. Y nosotros la manera de cómo yo tratar a mi esposa está escrita en este libro llamado la Biblia. Cómo yo necesito tratar a mi esposo, cómo yo necesito tratar a mi hijo, cómo yo necesito tratar a mi familia. Pero para que tú puedas entender de dónde sale las familias salen desde Génesis. Eso es un plan perfecto de Dios. Jesús nos enseña que en el propósito divino de Dios está la familia. Cuando los fariseos trataron de tentarle y preguntándole sobre el divorcio, la ley decía que los hombres podían repudiar a su mujer, pero Jesús le hace una pregunta: ¿no has leído lo que Dios el Padre está escrito desde el principio? Varón y hembra los hizo Dios, y se dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Por ende, esta unión no fue una unión que los hombres escogieron, fue una unión que Dios permitió celestial, fue una unión que Dios hizo para que se unieran un hombre y una mujer y procrearan hijos y hicieran lo que conocemos hoy día como una familia. Y la familia es la base de la sociedad. Por ende, Satanás está muy atento a tratar de destruir tu casa, tu matrimonio, tus hijos, porque si él logra destruir muchas familias, va a comenzar a destruir parte de la sociedad. Y por eso te estamos predicando una familia fundamentada en Jesús en tiempos de crisis. Qué difícil es tratar de sobrellevar una familia sin Dios. Yo te puedo hablar de eso un poco porque en nuestros comienzos, cuando nosotros decidimos irnos a vivir juntos, obviamente veníamos del mundo o estábamos en el mundo, perdidos en las drogas, perdidos en el alcohol. Ella viene, su parte, ¿verdad? Se la voy a dejar por una familia disfuncional. Yo vengo de una familia que estaba criada en el evangelio, mi mamá, pero mi padre lo que nos llevaba era los deportes, a pelear de boxeo, de gallo, todo ese tipo de actividad, amado. Y ciertamente, aunque yo tenía un leve conocimiento de Dios, yo no había tenido experiencias con Dios. Por ende, en mi casa no habitaba al Espíritu Santo. En mi casa lo que
había eran peleas, en mi casa lo que había eran borracheras, en mi casa lo que había era pecado. Por ende, amado, yo era un maltratante con la boca. Yo nunca le he puesto una mano encima, gloria a Dios, pero sí hay palabras que son peores que los golpes. Cuando llego a Cristo, lo primero que hace Cristo es comenzar a tratar con mi manera de hablarle a mi esposa, es comenzar a tratar con mi manera de actuar, es que comenzar a fundamentarme en un verdadero amor, a llenar los vacíos, a llenar los huecos. Yo no tengo que cometer el error que cometieron conmigo, yo no puedo pasar por adelante. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, a mí me interesa que hay una familia de un hombre llamado Isaac y una mujer llamada Rebeca. La historia narra, amado, que ciertamente la Biblia dice que Isaac tenía preferencia por Esaú porque este hombre era cazador y le traía de la casa, pero Rebeca tenía preferencia con Jacob porque era más tranquilo. Por ende, esto me dice que Jacob lo ayudaba en los quehaceres. Había una finalidad entre los padre con hijo y madre con hijo. Y nosotros, como buenos mayordomos de una familia, nosotros como Dios con los hijos, no podemos hacer acepción de personas en nuestra casa. Todos los hijos son iguales, aunque no todos se comporten iguales, tenemos que medirnos con el mismo. Hermanos, nosotros ponemos la paz, pero esta familia, esta madre decidió tratar de engañar a su propio esposo, incitándole, Marí, a su propio hijo Jacob, gloria a Dios, que engañara a su otro hijo Esaú para que le robara una bendición que por primogenitura le correspondía. Pero ahora esta madre, como Jacob era su favorito, era el menor, ella le dijo: no, vamos a hacer esto para engañar a tu padre para que se le bendiga. Engaño. Esto provocó que un hermano quisiera matar a otro. Mira lo que hacemos cuando no tenemos una familia fundamentada en Dios, que aún con fundamento, aún estas familias, amados, que estaban fundamentadas en Dios, porque Rebeca no podía tener hijos y Dios hizo un milagro. O sea, si usted imagínese, sin tener a Dios, el caos y la crisis que se forma, esta familia tenía a Dios. Por ende, a nosotros no nos garantiza que con Dios cometamos errores. Por eso tenemos que vivir conforme a esta palabra, tenemos que vivir sabiamente, tenemos que vivir con relación con Dios, porque el Espíritu Santo es el que te va a ministrar lo que está bien y lo que está mal. Cuando usted ve una injusticia en tu casa, tú actúes como actúa Dios. Dios es nuestro Padre, un Dios justo, verdadero. ¿Cómo yo voy a cometer injusticia con uno de mis hijos? ¿Cómo yo voy a provocar que uno de mis hijos engañe a mi esposa provoque que uno de mis hijos me engañe a mí? Estoy fomentando la mentira, estoy fomentando la división, estoy fomentando el pecado. Y cuando se le abre el pecado, ciertamente hay una consecuencia. La consecuencia fue que Saúl quería matar a Jacob. Parece ser, te estoy hablando de esto y empecé hablándote que no podemos pasar en errores que cometieron con nosotros, porque Jacob, el padre de José, no aprendió la lección. El padre de José pasó el error para adelante, porque la Biblia dice, gloria a Dios, en el Génesis capítulo 37, versículos de 3 al 5, que Jacob, amado, amaba más a José que al resto de los hermanos, porque lo tuvo en su vejez. Esto provocó que sus hermanos se llenaran de celos, que sus hermanos se llenaran de envidia, y que cuando José contó los sueños que Dios le dio, porque José no tenía culpa de ser el favorito, no tenía culpa de que le fuera entregada una túnica de colores, no tenía culpa, gloria a Dios, de que fuera el favorito de su padre, pero aún así esto provocó que sus hermanos lo cogieran, lo vendieran como un esclavo. ¿Qué yo te quiero decir con esto, amado? Que nosotros no podemos ser divisores.
nosotros tenemos que actuar como Cristo enseñó que nosotros teníamos que actuar. A mí me encanta porque uno de los mandamientos de la Biblia es que nos amemos unos con los otros. Uno de los mandamientos que nos dio la Biblia es que los hijos tienen que honrar a los padres. Y hay una historia, amado, que me llamaba mucho la atención. Hablaba con mi hermana María Isabel, que me impactaba cuando la estudiaba en el día de hoy, porque un hombre llamado conforme al corazón de Dios, un hombre que tenía relación con Dios, llegó la crisis a su casa. ¿Qué tipo de crisis? No fue cualquier crisis. David tenía muchos hijos, pero dentro de sus hijos había uno llamado Amón, Tamar y otro Absalón. Tamar y Absalón eran hermanos de padre y madre, pero Amón era hermano de otra madre. Por ende, Tamar y Amón eran medios hermanos. La Biblia dice que este hombre se hizo el enfermo porque comenzó a enamorarse de su propia media hermana. Esta mujer quería ayudar a su hermano, quería ayudarlo. ¿Por qué? Porque tenía un amor verdadero de hermano y no un amor de atracción como lo tenía Amón. Amón se enamoró de su propia hermana. Esto es poligamia, esto es un pecado. Gloria a Dios, hoy día se considera un pecado mortal. En el tiempo de antes, claramente, cuando nosotros desde Génesis, pues ciertamente en el principio Dios permitió que se multiplicaran y seguramente los hermanos se llegaban a hermanos, pero en el camino después, amado, la cosa cambió. Ya hay una ley, ya no se puede actuar de esa manera, hay una consecuencia porque se constituye pecado. Y yo quiero que tú tengas esto claramente y no trates de justificar un pecado a enamorarte a un familiar. Pero por ende, lo que quiero decirte es que en la casa de David llegó una crisis, no cualquier crisis. La Biblia dice que Amón, su medio hermano, se llegó a Tamar bajo engaño, o sea que cometió una violación porque fue en contra de su voluntad. Esto no solamente provocó la humillación de esta mujer, sino que tenía una consecuencia de por vida, porque esta mujer ya un hombre la había tocado y ningún hombre la iba a querer porque la iba a tratar como una ramera, porque esta mujer no iba a ser virgen. O sea que este medio hermano la dañó, este medio hermano la ensució, este medio hermano provocó que le destruyera la vida, y este pecado provocó que un hermano llamado Absalón más tarde se vengara contra Amón y lo matara. Por ende, mira el caos que comenzó a vivir David, y David estaba fundamentado en Dios. Yo te estoy diciendo esto, amado, porque nosotros puede ser que te llegue una crisis en tu vida que tú no esperabas, que como padre que estás ahí, que tu hijo tomó una mala decisión, tu labor como buen representante, buen mayordomo de tu familia es llevarlo a la obediencia a Cristo y enseñarle lo que es la consecuencia, la represalia del pecado. No es añadir pecado sobre pecado, no es tomar la justicia en tus manos, no es tomar la venganza, no es hacer algo como lo hacen los del mundo. Nuestra labor es orar y confiar en Dios que algo Dios va a hacer en mi casa. Sí, Señor. No solamente, Marí, se mira como el enemigo, amado, toma ventaja. Yo te hablo claro porque quiero que como ministro responsable, todas las familias que están ahí, las familias que no conocen a Dios, que están sintonizando o van a sintonizar más tarde esta programación, tú entiendas, amado, que el enemigo no juega a ser diablo. El apóstol Pablo dijo que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernantes y potestades de las regiones celestes que se levantan para tratar de destruir el fundamento de Dios. Satanás siempre va a querer destruir todo lo que Dios ha edificado, todo lo que Dios bendice, todo lo que Dios separa, todo lo que Dios tiene un propósito. Satanás siempre va a intentar, digo intentar, porque por encima del propósito y de la palabra de Dios, nadie ni nada podrá interrumpir lo que Dios prometió sobre una familia.
Y cuando nosotros fundamentamos nuestra vida sobre Jesús, aunque llegue una crisis como esta, usted sabe en qué Dios hemos confiado. Sí, Señor. David no solamente experimentó esto, sino que más tarde comete uno de los pecados, ¿verdad? Bíblicamente pecado en pecado, pero hay unos pecados que miden los hombres más grandes que otros, como el adulterio, como la fornicación, aunque la Biblia a mí me registra y me dice que los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Por ende, este hombre cayó en un adulterio con una mujer que tenía marido, y peor aún, este hombre era uno de sus soldados que estaba dispuesto a dar la vida por este hombre. David no solamente cometió el pecado, sino que para encubrirlo intenta buscar a su amigo, o vamos a llamarlo su soldado, para que se llegue a su mujer, para que fuera él el que la embarazara y fuera escondido su pecado. Pero yo te tengo que decir algo, que delante del ojo que atalaya toda la tierra, no hay pecado oculto que Dios no vea. Lo bueno es que nosotros tenemos un Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que esa muerte de Cristo Jesús rompió el velo, rompió toda pared, todo lo que impedía que usted se acercara a la presencia. Que no importa el pecado, la falta o la falla como familia que tú hayas cometido, tú lo que tienes que acercarte confiadamente al trono de la gracia. Tú lo que tienes que acercarte a Dios nuevamente. No importa como padre, como hijo, como esposa, la falta que tú hayas cometido, no te vayas de Dios, no te vayas de la iglesia. Esa no es la solución. La solución es acercarte al trono de la gracia. La solución es humillarte ante su presencia, y el Dios que tiene la capacidad de perdonar a los hombres perdona todas tus iniquidades. A mí me encanta porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, mas al que lo confiesa hallará misericordia. Y Dios lo que quiere en esta noche es que no importa el pecado como familia, que toda la falta que tú hayas cometido, es que vuelvas a fundamentar tu casa sobre Cristo Jesús, sobre el fundamento. Sí, que no importa lo que tú estés viviendo en tu casa, que no importa el caos familiar, el error que hayan cometido, hay un Dios perdonador que te dice en esta noche: hay esperanza para tu familia. Señor. Tu casa no está perdida, tu casa no se cae, porque todavía tienes esperanza, porque la Biblia dice que mientras haya vida hay esperanza. Sí, Señor. Familias fundamentadas en Jesús en tiempo de crisis. Podemos ver no solamente este tipo de familia. No me mires así porque ellos van a tener que escucharnos testificar. Porque quiero, amados, fundamentarnos en la palabra primero. Amén. Porque vamos a testificar. Esta palabra no solamente se va a predicar por la palabra, sino por el peso del testimonio. Sí, Señor. Y ciertamente el esperar en Dios muchas veces nos causa molestia o nos causa desespero. Y cuando comenzamos a decepcionarnos con Dios, a frustrarnos, o la crisis llega, como le pasó a Sara, la esposa de Abraham, la espera la desesperó y tomamos malas decisiones que traen consecuencias futuras a nuestras familias, y que momentáneamente nosotros tendríamos que vivirla con la consecuencia. Hay consecuencias que son pasajeras, pero hay consecuencias que son de por vida. Y esto fue lo que le pasó a esta familia. Sara, como no podía tener hijos, ya Dios le había dado una palabra a Abraham, ya había tenido la visitación de los ángeles, ya había tenido algo poderoso que aún ella, Dios le había hablado y le había dicho que sería con ella la promesa que era Isaac. Pero al no llegar y pasar los años y pasar el tiempo de la mujer, esta mujer
toma la decisión de darle a su sierva llamada Agar, la cual me rompe la cabeza porque todo el mundo le echa la culpa a Sara. Yo puedo entender el desespero, la frustración de como mujer no poder cumplir con su marido, no poder darle descendencia. Ella por dentro, bajo una administración tal vez del enemigo en la mente, la Biblia no lo dice, pero yo puedo pensar o llegar a la conclusión que de alguna manera el enemigo se la ingenió para causarle duda razonable, por uso racional, que ella ya pasó el tiempo y que no podría cumplir con su marido, por ende su marido no viera la promesa. Cuando le da a la mujer, peor aún, el hombre que había hablado con Dios, el hombre que se consideraba amigo de Dios, el hombre que tenía relación, que escuchaba la voz de Dios, no puso ningún detente al plan de esta mujer, sabiendo que Dios ya le había dado una promesa, sabiendo que ya Dios le había hablado. Su responsabilidad era decirle: Sara, yo no voy a llegarme a Agar, porque Dios me dijo que era contigo y tú eres mi esposa. Ahora, María, hubo una consecuencia. Salió su hijo llamado Ismael. Todo era color de rosa, pero cuando ella obtuvo a su hijo Agar, su esposa Sara comenzó a sentir celos. Porque cuando tomamos malas decisiones como familia, puede provocarte no solamente muerte, como lo que acabo de testificar, sino rebeldía, celos, puede provocar pobreza, puede haber separación, puede haber tantas cosas provocadas por nuestras malas decisiones. Y si no tenemos un buen fundamento en Dios, ciertamente como familia podemos salir rotos y destruidos, y la familia puede quedar dividida. La Biblia dice que luego, tiempo más adelante, esta mujer concibió a su propio hijo. Ahora había un problema, porque tenía celos no solamente de Agar, sino también de Ismael. Y la consecuencia era para todo el mundo. Agar e Ismael tenían que irse de la casa para un desierto. Dios en la misericordia tiene un plan B, un plan de redención para el hombre. Por eso David decía: cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero el que Dios sea misericordioso, Mari, no quiere decir que no tengamos consecuencias. Esta mujer tuvo consecuencia, pero Abraham tuvo una consecuencia peor, porque ahora le tocaba despedir al hijo de su promesa. Al hijo, no de la promesa, al hijo sangre de su sangre. Ismael era de él, no era de Sara. Por ende, la Biblia dice que le dolió en su corazón tener que sacarlo de su casa. Eso pasa cuando tomamos malas decisiones. Por eso, amados, nosotros tenemos que fundamentarnos en Dios, fundamentarnos en esta palabra, en caminar en una verdad, en esperar en Dios, en creer a Dios y en sus promesas. Las promesas de Dios son la gasolina de nuestra vida. Cuando tú estés cansado, agárrate de las promesas de Dios. Dios es el único que tiene la capacidad de cumplir lo que promete. Dios no es como los hombres. Dios es un Dios de una sola palabra. Dios no tiene sombra de variación. Dios no dice algo hoy y mañana dice otra cosa. No, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y si Dios determinó una palabra sobre ti, sobre tu casa, sobre tu esposa, sobre tus hijos, esa palabra tendrá cumplimiento, porque nosotros somos sostenidos por una palabra que salió de la boca de Dios. Eso es. Así mismo. Y mientras hablaba, yo meditaba y pensaba, amado, porque no todo el tiempo usted nos podrá ver aquí ahora predicándote la palabra del Señor, y nos podrá ver a lo mejor bien bonitos vestidos, pero no todo el tiempo fue así. Y yo quiero que tú entiendas, tú que estás ahí, porque yo sé que hay personas que están viendo a través de esta cámara, a través de este live, hay personas que están atravesando momentos de crisis. Momentos que se sienten lejos de la presencia de Dios. Momentos en los que quieren acercarse a Dios, pero hay algo que se lo impide. Y así nos encontrábamos nosotros, amados.
Cuando nosotros comenzamos a caminar en Jesús a través de una enfermedad de nuestra hija. Cuando nosotros testifico, porque yo sé que él tiene su parte y cómo él la veía, pero también la tengo yo. Cuando tenemos a nuestra hija, siempre estábamos de hospital en hospital. Yo recuerdo, y Rafi se puede acordar de eso también, que siempre que entraba en un hospital era una semana y media. Y en esos momentos, cuando me dejaban una semana en el hospital con ella, era una semana que él se tenía que ir fuera del país para su trabajo, para otras cosas de su trabajo. Porque lo que queremos, María, es que además de esta predicación, interactuar para que esposo, esposa e hijos se identifiquen con el testimonio que a Dios le ha placido que nosotros vivamos. Yo voy a exponer mi parte como esposo, como padre y como hijo, pero ella va a poner su parte como mujer, esposa y como hija también. Y en ese momento, cuando él se tenía que ir, amado, a mí se me derrumbaba el mundo. Porque yo no sé cuántas se sienten seguras al lado de sus esposos. Ciertamente el hombre es la cabeza del hogar. Y en cierta manera, pues nosotros nos sentimos muchas veces seguras cuando ellos están a nuestro lado. Y cuando llegaba ese momento que yo me tenía que quedar sola en un hospital con mi hija, amado, créame que yo me sentía vulnerable, muchas veces me sentía sola, porque yo decía, wow, 7 días en este hospital. Porque no es fácil cuando atravesamos enfermedades con nuestros hijos. No es fácil cuando atravesamos enfermedades con algún familiar. Porque en cierta manera cuando llega ese momento de crisis de enfermedad, no simplemente le toca a la persona que la está atravesando, sino que en todo el entorno de la familia se ve afectado. Tenía que dejar a mi otro hijo con mi mamá. Yo tenía que quedarme en el hospital. Él no estaba. Y yo me sentí, amado, muchas veces desamparada. Y así estuvimos tiempo tras tiempo con ella, que no salíamos de los hospitales. Estábamos siempre con ella, meses tras meses. Hasta que llegó el momento, amado, para que usted entienda. Y quiero que sepa que Dios sabe plasmar los escenarios y Dios utiliza personas en el momento preciso para Él siempre llegar a tiempo. Recuerdo que yo estaba en el cuarto de un hospital cuando llega una persona que conocía en el mundo, pero cuando llega lo veo diferente y yo le digo, wow, tú te ves diferente. Y me dice, sí, es que yo le estoy sirviendo al Señor. En cierta manera, pues yo hice caso omiso porque mi esposo está aquí y sabe que yo era una persona que yo no creía en Dios. Simplemente yo escuchaba la que hablaban de Dios. No me criaron en el evangelio, no visitaba la iglesia, escuchaba que había un Dios, pero yo no creía en Él. Y cuando Él viene a hablarme de esta manera, yo digo, ok, sí, wow, pues le sirve a Dios. Pero amado, yo no entendía en ese momento que Dios estaba plasmando un escenario, porque desde hace mucho tiempo Él nos estaba llamando y nosotros estábamos haciendo caso omiso a su voz. Así que si tú que estás ahí, tú estás pasando momentos de crisis y llega el momento donde alguien viene a hablarte de Dios o alguien se te acerca a traerte palabra, no pienses, amado, que son las personas. Es que Dios te está llamando porque Él quiere que tú vuelvas nuevamente al redil. Yo recuerdo que allí llegó aquel hombre en aquel cuarto de aquel hospital a hablarnos de la palabra del Señor. Cuando mi esposo entra por aquel cuarto, él quedó sorprendido porque él lo conocía y sabía quién era. Y él cuando se fue me dijo, Mari, wow, estoy impactado porque jamás pensé que este muchacho estuviera en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Seguimos atravesando crisis tras crisis. Sin Dios. Porque Dios estaba tratando de llamar nuestra atención, sí, pero nosotros no queríamos mirar a aquel que nos estaba llamando. Hasta que llega el momento, amado, que los médicos comienzan a decir, tu hija se muere, tu hija no tiene solución, tu hija no creó pulmones. Y es ahí cuando nosotros, amados, ya habíamos comenzado
a visitar la iglesia porque en cierta manera nosotros reconocemos cuando nosotros necesitamos al Señor. Cuando nuestro corazón está hueco, cuando nuestro corazón está vacío. Cuando buscamos en todos lados, recurrimos a todo lugar, pero hay algo que no nos llena. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay un espacio dentro de tu corazón que le pertenece al Espíritu Santo, y hasta que tú no corras, amado, a buscar al Señor y aceptarlo como tu Salvador, ese espacio permanecerá hueco porque le corresponde a Dios. Sí, Señor. Recuerdo yo que comenzamos a visitar cuando pensábamos que todo iba a salir bien, porque yo quiero que tú entiendas que muchas veces las personas se creen que con llegar al evangelio, amado, todo es color de rosa. Vamos a tener en este caminar luchas, pruebas, batallas. La palabra dice que es imposible que no vengan aflicciones. Señor. Pero dice, tranquilo, confiad, dice Jesús, yo vencí al mundo. Comenzamos a caminar en una palabra y Dios nos habla de un desierto. Cuando Dios nos habla de un desierto, mi esposo pensaba, le dijeron que era un mes, 2 meses, 3 meses, que eso era algo pasajero. Amados, estuvimos 7 años en un desierto, en crisis, como a lo mejor tú la estás atravesando ahí que nos estás viendo. No simplemente crisis de salud con nuestra hija. Llegó la crisis económica. Sí, señor. Llegó la crisis, amado, donde muchas veces puedo testificarte, donde él se iba a trabajar para su trabajo y yo no trabajaba para ese tiempo. Y yo me tenía que quedar en mi casa con mis hijos como madre responsable. Pero muchas veces atravesamos momentos de crisis tan fuertes, donde yo tenía que ver a mi hija cuando se me acercaba y me decía, mami, quiero leche, y yo no tenía leche en la nevera. Cuando mi hija se me acercaba muchas veces y me decía, mamá, quiero cornflakes, y yo le decía, mami, no hay, tenía que darle un vaso de agua. Sí, Señor. De esos momentos de crisis, nosotros venimos a hablarte en esta noche, porque es fácil decir, las familias están pasando momentos de crisis, y nosotros aquí hablarte de cómo tú puedes atravesarla. Pero no es lo mismo que alguien te hable de lo que pasamos, sabiendo que a lo mejor tú que estás ahí lo estás pasando. Pasamos momentos, amados, donde muchas veces, Rafi está ahí, que para comprar un galón de leche teníamos que buscar centavos debajo de los asientos del carro para poder comprarle leche a nuestros hijos. En el piso buscando los centavitos. Crisis, amado, que nosotros no entendíamos en ese momento. Crisis donde nosotros muchas veces nos preguntábamos, pero ¿dónde está Dios? Si nosotros estamos haciendo su voluntad, si nosotros estamos tratando de caminar en el propósito que Él quiere para nuestra familia, ¿por qué nos está aconteciendo esto? Llegaron las preguntas, pero no llegaban las respuestas. ¿Sabes por qué? Porque es que muchas veces Dios nos mete en desiertos para que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él y no de las fuerzas humanas. Pero en cada uno de esos procesos que atravesamos, que pasamos momentos de escasez, siempre veíamos la mano de Dios obrar a nuestro favor. Sí, Señor. Veíamos cómo los cuervos llegaban a nuestra casa, como cuando sustentaron allá a Elías cuando se encontraba en el arroyo de Kerit, que el río, el agua cesó, que todo se secó, pero Jehová, amados, que es el que sustenta, llegó a sustentar a Elías en medio de aquel río donde enviaba a los cuervos a que lo sustentaran de mañana y de tarde. Nunca le faltó nada a Elías, y hoy en día yo puedo entender que aunque atravesamos momentos de crisis, momentos, amados, que pensábamos que nos moríamos en medio de nuestro desierto, siempre vimos a Dios obrar a nuestro favor. Si tú estás ahí atravesando
Un momento de crisis donde sientes que ya no puedes resistir la carga. Donde sientes a lo mejor que ya te cansaste de esperar en las promesas de Dios. Hoy yo te digo, no te canses de esperar, porque pronto verás la provisión de Dios. Señor. Pronto verás cómo Dios se mueve a tu favor y podrás entender, amado, que el desierto que estás atravesando es simplemente para Dios enseñarte a depender totalmente de Él. En tu desierto y en tu crisis es donde Dios fortalece tu fe. La Biblia dice que cuando eres débil, entonces eres fuerte. En medio de tu debilidad es que el poder de Dios se manifiesta. ¿Sabes qué? Todos esos momentos de crisis, de escasez, situaciones, porque yo quiero que tú entiendas que hay crisis económica, hay crisis de salud, hay crisis, amado, matrimonial, y hay crisis con hijos. En medio de todas esas crisis que tú puedas estar atravesando, Dios no te ha abandonado. Sí, Señor. Estuvimos ahí en la crisis, pero todavía faltaba algo. Nuestra hija seguía enferma. Y yo recuerdo que mi esposo se fue para un culto, y yo le voy a pasar la parte a él para que entonces él testifique su parte, porque yo te puedo testificar la mía de cómo yo me sentí en mi momento de crisis. Muchas veces me tiraba a llorar en el cuarto sin que él me viera, porque la mujer sabia edifica su casa. Y cuando nosotros, amados, queremos que nuestra familia esté fundamentada, muchas veces nosotras como mujeres, no es que no lo hablemos con nuestra pareja, pero muchas veces nosotros tenemos que guardar silencio para nosotros no afectar, amado, a la cabeza del hogar. ¿Sabes qué yo aprendí? Que todas mis luchas, que todas mis batallas y que todos mis ruegos, aprendí a llevarlos a la presencia del Señor. Sí, Señor. Porque cuando yo me iba a la presencia del Señor, yo veía cómo Dios obraba. Porque Dios escucha el clamor de los justos y Dios no desampara a sus hijos. Y le voy a pasar la parte para que él le explique, porque yo sé que en mi parte a lo mejor hay muchas cosas que él no conoce, pero dentro de ese proceso todavía faltaba algo, y era la sanidad de nuestra hija. Y como la palabra Dios no me la dio a mí, se la dio a él, pues yo lo voy a dejar que ahora él testifique. Amado, hay crisis que Dios permite porque Él conoce nuestro corazón. Y hay familias que están ahí que no tienen a Cristo, que tienen que entender que tú no puedes seguir corriendo, que a lo mejor igual que nosotros, que nos refugiamos en tantos pecados deleite de este mundo, y estuve 18, 19 años de mi vida buscando soluciones, que hoy en los últimos 15 años de mi vida te puedo decir que la encontré, se llama Cristo Jesús. Que busqué refugiarme en muchas cosas, y hay crisis que Dios permite porque la única solución es mirando hacia arriba. A mí me podían pasar 20 cosas, pero cuando el amor de padre se manifestó, cuando aquellos doctores dijeron que mi hija se muere, entonces me acordé que hay un Dios en los cielos. Entonces me acordé que mirando para arriba, según mi madre me había enseñado, era la solución o la posible solución a mi problema. Pero era que Dios estaba tratando con nuestros corazones, con nuestra vida. Y hoy te puedo decir, hoy por hoy puedo ver cómo Dios, amado, que lo que no era posible para los hombres, para la medicina, lo que era imposible para los hombres, nunca ha sido imposible para Dios. Y fundamentar mi casa y mi familia sobre Cristo cambió mi lamento en baile, llenó las depresiones que caminábamos, llenó los vacíos que teníamos. No solamente el problema, amado, llegó, sino que cuando nosotros conocimos a Dios después de este desierto, en medio de él pudimos conocer al Dios que suple en medio de la escasez. Pudimos conocer al Dios que sana, porque sanó nuestra hija. Pudimos ver cómo Dios movió todo mar, cielo y tierra, cosas que nosotros no podíamos hacer. Cristo Jesús las hizo en nuestra vida.
Eso es. Porque cuando la doctora dijo que se moría y que ellos no podían hacer pulmones, Dios me da esta palabra. Lo hemos testificado muchas veces, pero para beneficio de aquel que no la ha escuchado. Mi esposa estaba de hospital en hospital. Un sábado nos dicen, llévatela porque se muere. Domingo yo voy a una iglesia. Cuando vino de camino, Dios me habla y me da la palabra que Dios la sana, que me encargue de lo que Dios ha puesto en mis manos. Y todavía yo no me imaginaba ni que yo iba a predicar este evangelio, amado. Pero como Dios sabe lo que hace, Dios sabe y permite situaciones en nuestra vida para que conozcamos el Dios que usted y yo le servimos. Que cuando Él prometió que estaría contigo hasta el fin del mundo, Él no ha mentido, Él no ha engañado. Y esto parece que fue lo mismo que le pasó a Jairo cuando su hija cae enferma. Jairo era principal de la sinagoga y los fariseos y los principales no creían en Jesús. Pero cuando lo llevó a una situación que la única manera de resolverlo no era la sinagoga, no eran los fariseos, no era la ley, era Jesucristo, la única solución en su vida. No le quedó otro remedio que romper con la posición, con el orgullo y ir a donde el único que le podía ayudar en el momento de la crisis. La Biblia dice que cuando este hombre fue y le dijo, mi hija está enferma, Jesús le dijo, vamos para tu casa. La gente le gritaba, ya ella está muerta, no pierda el tiempo. Pero llegó a la casa de Jairo, el que le dice Talita cumi a la enfermedad, al que le dice a la joven levántate. Sí, Señor. Y hoy tiene que haber una familia que diga, yo quiero el Cristo que tú conociste, Rafi. Yo quiero presentarte al que cambió mi casa, al que le dio sentido a nuestro matrimonio, al que le dio sentido a nuestros hijos, al que le dio sentido aún en mi trabajo. Porque en mi trabajo, de ser el peor, sino de los peores, por irresponsable, por los vicios, por la basura de vida que yo llevaba, el conocer a Cristo, al año salí vigilante del año. Eso lo hace Dios, amado, que aún en lo que tú sabes hacer, sin Dios tú fracasas. Sí, pero cuando Cristo Jesús llega, te hace exitoso. Eso lo vemos en Pedro cuando estuvo toda la madrugada pescando, pero fracasó porque no tuvo nada. Pero cuando llegó Cristo Jesús, estuvo una pesca milagrosa. Es que algo pasa cuando Cristo, la familia fundamentada, aún en tiempos de la crisis, la casa no se moverá porque tiene fundamento y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y yo quiero que tú entiendas que hoy te puedo decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Dios sanó a mi hija, arregló nuestro matrimonio, ayudó a nuestros hijos han crecido en Dios. Y como padre de 2 adolescentes, tengo que reconocer que nuestros hijos ni nosotros mismos somos perfectos. Y yo tengo que testificar esto para que tú entiendas a qué Dios tú le sirves. En una ocasión, Marí, yo me sentía lejos de Dios, aunque estaba congregándome, aunque estaba predicando, aunque estaba orando. Dentro de mí, la guerra mental que tenía, sentía que no estaba cumpliendo con Dios. El problema era que Dios quería que yo soltara uno de los 2 trabajos que yo tenía. Y como pasé tantas crisis económicas, pues decidí no tener un trabajo, sino 2. Sí, Señor. Para tener un beneficio económico en mi casa o una comodidad. Pero el Dios que tú y yo lo servimos es el Dios que abre los cielos, pero es el Dios que también cierra los cielos. Por ende, no importa los trabajos que tú tengas, si te alejas de Dios, si no es una amenaza o que tú crees que el Dios mío trabaja con venganza como los hombres, no. Es que hay una consecuencia cuando nos alejamos de la presencia de Dios. Hay un cerco, hay una cobertura que tú tienes cuando estás cerca de Dios, aunque estés en medio de una crisis. Sí, Señor. Y
Recuerdo que a la 1 de la madrugada me tiré a llorar, a decirle a Dios: no me mates, Señor, perdóname, porque entiendo que he sido desobediente, porque no te he dado los ayunos o la oración que yo entendía que tenía que darle. Y yo recuerdo que no me atrevía ni a acercarme a Dios. Pero cuando tú te relacionas con alguien que te ama, o que tú sabes quién es, como yo veo a Dios ahora mismo, como mi Padre verdadero, y que nosotros somos sus hijos. Sí, Señor. Y ese día, cuando yo le dije: Señor, no me mates, el Espíritu Santo me habla y me dice: Rafi, ponte sobre tus pies. Yo me paro en la sala de mi casa de madrugada, mi esposa y mis hijos durmiendo, y yo le dije: Señor, ten misericordia de mí. Y Dios me dijo: párate, ponte sobre tus pies. Cuando yo me pongo sobre mis pies, el Espíritu Santo me dice: dirígete al cuarto de tus hijos, abre las dos puertas. Eso es una puerta simultánea a la otra. Y cuando yo lo abrí, le prendí la luz a los dos. Dios me dice: obsérvalos, míralos. Cuando ellos te fallan, tú los matas. Cuando ellos cometen un error, tú los desechas. Cuando ellos, Aleluya, amados, cometen una desobediencia, tú no les vuelves a hablar o los abandonas. Cuando están en crisis, ¿qué tú haces? Y yo, Señor, entre lágrimas le decía: yo los amo, yo los ayudo, yo los levanto, yo los arropo, yo los mimo. Pues Dios me decía: así mismo soy yo soy tu Padre. Y el que tú hayas cometido una falta o una desobediencia, el reconocerlo delante de mí, alcanza la misericordia. Vete de rodillas de nuevo y dame la gloria a mí. aleluya. Dios es tu Padre, Dios no te desecha. Dios lo que quiere es que tú te acerques en esta noche, que vuelva la familia tuya a Dios. Dios no te ha hecho nada que no sea bendecirte, guardarte, ayudarte. ¿Qué te ha hecho Él? Ay, papá. Y yo sé que tú podrás decirme: tú no conoces lo que yo estoy viviendo. El único en la Biblia que la Biblia dice que era amigo de Jesús era una familia de Lázaro, una familia que Dios amaba, que Jesús amaba. Marta y María, Jesús iba a su casa, tenía relación de amistad. Pero sin embargo, cuando Lázaro se enferma, porque si hay algo que nosotros tenemos por mala costumbre, es queremos que decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Por eso, cuando Lázaro murió, que era amigo de Jesús, la gente decía: pero si este hombre sanó a un ciego, ¿por qué no puede sanar a Lázaro y permite que se muera? ¿Dónde está el amor de él? Aleluya. Pero dile a la familia que está a tu lado: Dios sabe lo que hace. Cuando hay una familia fundamentada en Jesús, la crisis visitó a Marta y a María y las dos aludieron el mismo problema. Jesús, si tú hubieses estado aquí, pero Jesús cuando se fue al otro lugar que estaba predicando, aquellos hombres le dijeron: tu amigo Lázaro está enfermo. Jesús parece que no le presta atención, pero le dice: esta enfermedad no será para muerte, sino para que el Hijo del Hombre se glorifique a través de ella. Lo que Jesús le tenía, estaba diciendo: yo tengo control de la situación, yo tengo control de tu familia, yo tengo el control de tu vida, y tú verás lo que yo voy a hacer. Por eso cuando Marta, gloria a Dios, se acerca a Jesús, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree a mí aunque esté muerto vivirá. Ella decía: yo sé que eso será lo postrero, pero cuando vino también María, las dos le reclamaron lo mismo: si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido. Aleluya.
Jesús no te ha dejado, Jesús no te ha abandonado. Él sigue en el mismo lugar. Espera en Él que algo Él va a hacer. Lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. La Biblia dice que Jesús lloró cuando le dijeron que estaba en el sepulcro. Allá fue Marta y le pregunta dónde lo pusieron. Pero cuando Marta le dice hiede ya, Jesús no le está preguntando si apesta. Jesús no le está preguntando si ella no puede hacer nada. Jesús le está preguntando dónde lo pusieron, porque llegó la hora de hacer el milagro. Sí, Señor. Por eso le dice, saca la piedra. No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Quita la piedra. Tiene que haber una familia, sí, Señor, que crea y entienda que no importa la crisis que tú puedas estar viviendo, que no importa lo que tus ojos estén viendo, que no importa la situación o el viento que está azotando tu casa. Mientras tú estés fundamentado en Jesús, sí, algo Él va a hacer, algo Él va a mover. Lo que necesitamos es la fe necesaria para creer que nuestro Dios tiene el control de nuestra vida. Que aunque tú entiendas que no lo merecías o que se supone que no pasaras eso, en el camino vas a entender que nuestro Dios, que el Dios que yo te presento, que a Jesucristo el que yo te presento, es un Dios justo, es un Dios verdadero. Él no le tienes que temer a las malas noticias, y algo Él va a hacer cuando hay un hijo que clama a Dios. Sí, Señor. El fin de la historia es que Jesús le dijo Lázaro sal fuera y lo resucitó. Lo podemos ver también en la viuda de Naín. La viuda de Naín no lo llamó, pero Jesús mismo lo alcanzó. El sueño de esta mujer que estaba roto, su esposo había muerto, ahora su hijo. La esperanza de ella se había perdido, pero Jesús llegó, le dijo, mujer, no llores más. Joven, a ti te digo, levántate. Tiene que haber alguien en esta noche que diga, yo y mi casa como Josué serviremos a Jehová. Yo no sé qué decisión tú vas a tomar. Yo no sé si tú vas a seguir en la vida pecaminosa, viendo como tu familia se va barranco abajo, viendo como la esperanza se va barranco abajo, viendo que nada funciona. Yo te exhorto en esta noche junto con mi esposa que el que le dio sentido a nuestra familia se llama Cristo Jesús. Que las crisis han llegado, sí, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Que podemos decir que Cristo Jesús es nuestro fundamento. Tenemos para predicar 2-3 horas de tantos ejemplos bíblicos que pueden haber. Podemos ver a Noemí, gloria a Dios, aleluya, cómo perdió a su esposo, cómo perdió a sus 2 hijos, pero el testimonio de esta mujer provocó que una mujer dijera, yo voy a decir a tu pueblo y tu Dios será mi Dios. El testimonio de alguien que guarde su casa, su fe, y que guarde su familia, que aunque la crisis lo visitó y entienda que fue fuerte, yo sé en que Dios yo he confiado. El testimonio tuyo va a hablar mucho sobre una familia. Así que en esta noche, el tiempo ha avanzado, y yo sé que esto está bueno y podemos seguir hablando muchas cosas. No sé si en el camino hay preguntas por ahí. Nos están entregando un papel, entiendo que son peticiones, pero nosotros estamos dispuestos a contestar preguntas, a contestar cada duda y a orar por las peticiones. Pero para cerrar, siempre cierra el que empieza, alaba. Y mi esposa cierra con esto, a lo que yo oro por las peticiones. Y el texto base que leímos, amado, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24, habla de los 2 cimientos. Y Jesús decía, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo quiero que tú entiendas que la roca, amado, es Jesucristo. En esta noche, edifica tu casa sobre la roca.
Porque dice que si tú edificas tu casa sobre la roca, aunque desciendan lluvias, aunque vengan ríos y aunque soplen los vientos y golpeen contra esa casa no se caerá. Porque esa casa tú la has sabido fundamentar. Sí, Señor. Y amado, esa casa estará fundada sobre la roca. Que es Cristo Jesús. Pero tienes que fundamentarla sobre Cristo. Porque si tú no la fundamentas sobre la roca que es Cristo, amado, dice que el hombre que no la edifica sobre la roca, lo comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue fuerte su ruina. ¿Qué te queremos decir en esta noche? Que nosotros te exhortamos a que tú edifiques tu casa sobre Cristo. Sí, Señor. Esto no significa que no llegarán momentos de crisis. No significa que no llegarán momentos de tribulaciones. No significa que no llegarán momentos de turbación. Pero de algo sí estamos seguros. Es que en cada uno de ellos y en cada uno de medio de esos procesos, Dios estará contigo y Dios te entregará la victoria. Porque en esta noche tiene que haber gente que edifique su casa sobre Jesucristo. Edifica tu casa sobre la roca y verás cómo el ambiente en tu casa, cómo tu situación, amado, cambiará. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesús, Él cambió nuestra vida por completo. Así que en esta noche prueba a Jesús, prueba al Maestro y edifica tu familia, tus hijos, tu matrimonio, en fin, edifica tu casa sobre la roca. Así que en esta noche, amado, Miranda Vélez, vamos a orar. tú no estás ahí de casualidad. Yo quiero, Miranda, que donde tú estás, tú levantes tus manos ahí y repites conmigo. Repite conmigo. Señor, perdona mis pecados, aún los ocultos, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Llena mi corazón de tu Espíritu Santo, porque yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no lo borre jamás. Gracias, Señor, porque reconozco y te acepto como único y exclusivo Salvador. Gracias, Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu Santo. Ahora, Miranda Vélez, ahí donde tú estás, el Espíritu Santo de Dios te va a tocar. El Espíritu Santo de Dios te arropa, muchacha. El Espíritu Santo de Dios no fue casualidad. Por eso Dios te tocó el corazón en esta noche. Yo te presento al Cristo que cambió mi vida. Yo sé que la tuya no va a ser la misma desde hoy. Si no tienes casa, aquí en Utuado, no sé de dónde eres, hay una casa aquí en el tabernáculo. Voy a orar por Estrella, por liberación de Karen, por Miranda Vélez, que la joven o la dama que oré ahora mismo. Elida González, oración por su familia. Luis Torres, oración por su matrimonio. Están en divorcio, reprendemos todo espíritu de divorcio. Carmen Santiago, oración por su esposo, apartó. Carmen, vamos a estar orando ahora. Sonia Hereda, oración por su hogar. Iván Albarrán, oración por Tania Flor de su esposa y la restauración de su hogar. Amén. Zuli Alan, oración por el hogar. Amén. Siguen llegando las peticiones. Supone que esto parara, pero aquí manda el Espíritu Santo. Adamaris Alvarado sufre de depresión y quiere la oración. Amén. En el nombre de Jesús. En esta hora se va toda depresión. Levanta esas manos ahí donde tú estés. Sí, Señor. Voy a orar por ti.
Padre, en esta hora, Dios de gloria y Dios de poder, Señor amado, te pedimos, Dios mío, que tú visites a esta mujer llamada Damaris Alvarado. Yo reprendo en el nombre que es sobre todo nombre, todo espíritu de depresión. Damaris, el Espíritu Santo ahora se mete dentro de tu habitación donde tú estás y comienza a tocarte, a libertarte. Repite conmigo: yo renuncio al espíritu de depresión y yo me declaro libre en Cristo Jesús. Yo declaro una palabra de liberación sobre ti ahora en el nombre de sobre que esto sobre nombre, en el nombre de Jesús te declaro libre, te declaro libre de la depresión. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira a Estrella, Señor amado. Mira a Karen, Dios amado. Que tu Espíritu Santo la liberte, Padre mío. Miranda Vélez, Señor, su hogar. Ya ella confesó a Cristo por su boca, Señor amado, para su corazón y por su boca para salvación, Padre mío. Mira a Elida González, Dios amado. Mira la salud de su familia, Padre mío. Te pedimos, Dios amado, que tú eres un Dios de cerca y un Dios de lejos. Por Carmen Santiago, Señor amado, te pido que toques a su esposo, que rompa toda cadena, toda mentira de Satanás, toda venda, Señor amado, que sea quitada ahora por el poder de tu palabra, Señor mío. Te pedimos por Sonia Heredia, Dios amado, por su hogar. Señor, visítalos ahora con tu presencia. Iván Albarrán, Padre Santo, hablamos por Tania Flores, su esposa, Padre, y por la restauración de su hogar. Tú conoces la necesidad. Tú eres un Dios que restaura matrimonios. Tú eres un Dios que restaura familias. Tú eres un Dios que restaura lo que está roto. Señor, no, tú no das remiendos. Señor, tú haces toda cosa nueva, Padre mío. Ahora en el nombre de Jesús te presento y me uno con mi esposa, por mi amigo, por mi hermano, por Suri y Alan, Señor amado. Que tu Espíritu Santo los visite, se vaya Maquima. Que la presencia tuya ahora los arrope. Ahora yo siento las caricias del Espíritu Santo que los están visitando, que los están tocando, que los están moviendo ahora, por el poder de tu palabra. Tócalos, Abayamaquima, en el nombre de Jesús, amado. Que vuelvan a tu casa, Señor. Gracias, Dios amado. Sí, Señor. Te pedimos por cada uno de los que está ahí, Señor. Sí, Señor. Y los que va a seguir, Señor, Padre Santo, viendo esto, te pedimos por la pastora Maritza Salgado. Señor, por mi tío Wilfredo Guzmán, por todas las familias que están ahí, Padre Santo, que tú eres el Dios poderoso, el Dios que yo le sirvo no tiene límite, es un Dios de cerca, pero también es un Dios de lejos. Toca la distancia, Jehová. Yo siento las caricias de tu Espíritu Santo, Señor Jehová. La hija de la pastora, Señor Marisa Salgado, declaro sanidad, declaro sanidad, declaro una palabra de sanidad. Sí, Señor, aleluya. Están ocurriendo cosas poderosas. Sí, Señor. Solamente te digo, Espíritu Santo, que sigan hacia adelante. Que si no tienen una casa, que si no tienen una iglesia, sí, Señor. hay un pastor llamado Alberto Rivera y Dalila Rodríguez, Sí, Señor. junto con unos hermanitos aquí, con la hermana Tuti, Yara, Giancarlo, Elizabeth, y serían muchas las familias. Sheira, estos que están aquí, Widilka, son tantos, gente que amamos, que podemos mencionarlo. No se sientan celosos toda la iglesia porque tengo que mencionar sobre 200 y los amo a todos, pero todos nosotros vamos a estar sumamente gozosos de recibirte Con los con brazos amor. abiertos. Aquí no hay gente perfecta, aquí hay gente imperfecta buscando la perfección en Cristo Jesús y buscando perfeccionar esto hasta la venida de Jesucristo. Así es. No hay garantía de que no se cometan errores y no hay garantía de que no vengan aflicción. La garantía es que Cristo Jesús va a estar contigo hasta el fin del mundo. Sí, sí. La garantía es que todo aquel que cree en las palabras de este libro
llamado la Biblia, será salvo él y su casa. Tiene que haber alguien que entienda que en medio de la crisis, María y yo llegamos como Pablo y Silas a decirte: solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso cerramos este mensaje diciéndote, como dijo un amigo mío en el espíritu, o un hombre bíblico, lo digo de forma de broma, como lo dijo Josué, hace muchos años. Este Viejo Testamento murió, pero yo lo considero uno de mis personajes favoritos, porque fue el hombre que sin tener experiencia, Dios lo llenó y pudo conquistar y alcanzar la tierra prometida. Yo digo como Josué, yo no sé a quienes ustedes le van a servir. Mi consejo sería que le sirviéramos a Jehová, pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Así que hasta aquí nuestra parte. Que el Señor les continúe bendiciendo. Si quieren seguir con peticiones, el chat por Messenger va a estar de la iglesia abierto ahí, y podremos seguir por teléfono contestando bendiciones, orando. Si no, deje su teléfono ahí y nuestra hermana Chara o los líderes estaremos haciendo las gestiones para orar por usted y para bendecir su vida. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un abrazo.